México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Tercera parte. 1976 y 1982. 2 años crisis para acabar con el Estado nacionalista. Sección 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La deuda eterna. La deuda externa. El capital imperialista procede implementando una dominación financiera que le permite incidir en la política económica implementada en las naciones del tercer mundo, lo que asimismo le permite la extracción de recursos materiales y de la riqueza ya convertida en dinero, lo que como pago de un adeudo se traslada a las arcas centrales, deuda a la que los intereses aplicados permite se incremente y prolongue, al tiempo de que empresas transnacionales encuentran la puerta abierta para explotar in situ los recursos naturales de las periferias. El vericueto que resume la incidencia monetarista denota llegar a una situación calamitosa inducida por la determinación imperialista hasta el grado de declararse la moratoria de pagos. El secretario de Hacienda sustituto, Jesús Silva Herzog, hijo, viajó a Nueva York a reunirse con los representantes de 100 bancos acreedores. La reunión se celebró en la sede de la Reserva Federal, recinto que proveía la atmósfera adecuada a la concentración de acuerdos para seguir implementando la exacción monetaria. Sí, en el recinto en el que se fabrican dólares que pueden prestar como si nada. Inmejorable lugar y ocasión para reafirmar la sujeción al neoliberalismo monetarista naciente, renovando los acuerdos de empréstitos entre un principal país de la periferia y los bancos del centro en el Banco Central, emblema del agio internacional. Desde luego que el clima de la reunión fue excelente y la participación de los acreedores por demás de amable y comprensiva, por lo que el representante del gobierno mexicano se sintió muy complacido y solicitó a emprender las reformas y procedimientos requeridos para el pago de la deuda y para que su indispensable reciclaje quedasen garantizados. El mismísimo vicepresidente del Banco Nacional de París hizo saber que los bancos acreedores ya habían designado un comité que se encargaría de encontrar la mejor manera posible de que el adeudo se cubriera, por supuesto, actuando en coordinación con el Fondo Monetario Internacional. En lo inmediato, los generosos banksters deciden conceder un plazo de 90 días para que México reembolsara los pagos vencidos. Generosidad que iba acompañada de facilidades para concertar los nuevos préstamos en rigor, haciendo que la deuda actuara como trampa y condición de subsiguientes préstamos y pagos, logrando que la deuda se eternizase y se convierta en un tributo neto de un país pobre y dependiente a los acreedores de la región desarrollada que viven no solo de lo que producen, sino de lo que succionan de las periferias. Y como el problema iba para largo, en consulta con el Fondo Monetario Internacional, un grupo de técnicos de 14 bancos norteamericanos, europeos, japoneses y mexicanos procedieron a considerar el modo óptimo para que el adeudo se reciclara a largo plazo, garantizándose los subsiguientes pagos. Por lo pronto, y aprovechando el viaje, Jesús Silva Herzog solicitó al Fondo Monetario Internacional un nuevo préstamo stand-by por $4.500 millones a un plazo de 3 años. Présteme para poder seguirle pagando y vénganos sus recomendaciones. La sutil manera de ejercer el dominio neoimperialista. ¿Qué problema? México no estaba quebrado y tenía petróleo, hasta el grado de haber llegado a ser, así lo presumen en Nueva York, el principal abastecedor de crudo a los Estados Unidos, superando a la Arabia Saudita, haciendo a un lado la salvaguarda de no venderle a un solo país más del 50% del exportado, por razones de seguridad e independencia. Al diablo con esos detalles. Había que quedar bien con Mefistófeles, quiero decir, con el principal prestamista, so pena de embargo o de algo peor. En Nueva York, el Oil User Oil
informó que México suministró el 22% de las importaciones estadounidenses en junio, en comparación con el 17% de Arabia Saudita, tradicionalmente el principal proveedor de ese país. En 1981, añade la publicación, Estados Unidos compró del total de su petróleo el 10.5% a México. De manera significativa, México pasaba a ser el principal proveedor de petróleo a los Estados Unidos de América, lo cual ya era un logro para presumir en Nueva York. Un logro importante para el país del norte, pues sin lugar a dudas, ese era el objetivo planteado en Washington desde el momento en que se descubrieron los mantos negros en el subsuelo mexicano. Y el endeudamiento de México se hace evidente. Garantiza la buena disposición del gobierno a favorecer la entrega inmediata en proporciones más allá de las de seguridad e independencia. Otro aspecto relevante del asunto da cuenta de cómo los ingresos por las exportaciones del crudo no alcanzaban para pagar deuda, seguir financiando el crecimiento de Pemex y aportar al desarrollo social de México. Así que los norteamericanos podían adelantar $1,000 millones y otorgar un solo empréstito y otorgar otro empréstito por la misma cantidad, además de hacer que se concediesen un crédito jumbo por $2,500 millones y otro más, faltaba más, el cliente lo amerita, por $500 millones concertado con diversos bancos internacionales. Y asunto arreglado. Así México tendría dinero de sobra que no servía para su desarrollo, sino para comprometerse por décadas a seguir pagando. Nada de eso puede ser atisbado en ninguna referencia oficial hasta la fecha. Asunto arreglado. El crudo asegurado a un precio que no compensa el pago de la deuda, a más de que las exportaciones de productos derivados del petróleo del norte, Norteamérica al sur, México, con valor agregado, eran la otra vía de compensación que inclinaba la balanza de las sumatorias en las transferencias, obviamente en favor del país desarrollado industrialmente. Y México podía agotar la cantidad que tenía asignada en el Fondo Monetario Internacional como cuota de derechos especiales de giros, pero era dinero que ya solo servía para pagar los intereses y emplearse en lo indispensable. El adeudo era a tal grado abrumador, requiriendo en lo inmediato de $1,000 millones para pagar importaciones y el servicio de la deuda. La solución: trasladar la deuda concertada a corto plazo a un largo plazo. Total, que así la sumatoria a fin de cuentas incrementa, contando con amortizaciones e infaltables incrementos en la tasa de interés. De hecho, fue la elevación de las tasas de interés y la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas la causa principal que suscitó la crisis de pagos. Dense cuenta, la deuda se incrementa y el petróleo baja. ¿Quién por ventura aconsejó o propició que México estableciera un plan de desarrollo explotando los hidrocarburos, para lo cual había que solicitar préstamos? Cierres el círculo vicioso por primera ocasión. Consta que José López Portillo al principio del sexenio era reacio a permitir la injerencia del Fondo Monetario Internacional que le había dejado como herencia Luis Echeverría Álvarez, pero la solución procurada coincidía con lo que las instancias imperialistas venían buscando: desarrollo con petróleo, el petróleo para allá y el desarrollo frustrado se queda acá, y México endeudado. Que el sutil dominio del capitalismo imperialista se ejerce a través de artilugios financieros y tratados de libre comercio, pero desbalanceado. Aunado a ello, recuérdese, iba el saqueo interno que se estaba efectuando por cortesía de la jerarquía bancaria y de la privada iniciativa mexicanas. Alentados, por supuesto, faltaba más, por los bancos, sí, del norte. ¿Y con qué dólares pagamos si ya nos saquearon? Por lo tanto, en la vuelta del círculo se da la moratoria y a concertar más empréstitos. Una vez activada la trampa, no deja salir al deudor. Quédese pagando y pagando para ser así una deuda externa que se eterniza, representando el tributo y una auténtica sangría de recursos que pasa a afectar el nivel de vida de los millones de personas. ¿Por qué habrá tanto
desempleado que tiene que irse de mojado. Idiotas de Washington, será porque Fidel Castro es comunista. ¿No será que en el sistema capitalista el rico es muy rico, empobreciendo a miles que ya son millones? Por lo que hay naciones ricas a costa de empobrecer a otras, aunque ya no alcanza sino para que el reducido sector simbólico del 1% sea el que se beneficie con todo este entramado neoliberal. José López Portillo se oponía a que se implementaran las medidas restrictivas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, pero terminó cediendo. Reducción del gasto público, disminución de la producción y el empleo, y flexibilidad para devaluar el tipo de cambio del peso. Silva Herzog sumó a ella la reapertura del mercado cambiario efectuada el jueves 19 y la promesa de adecuar los aranceles a las importaciones. Sí, pocas semanas después, se tomaba la decisión de nacionalizar la banca, pero en las condiciones de injerencia del Fondo Monetario Internacional y las estructuras sociales conmovidas por el saqueo y ante un entorno internacional virando a establecer los parámetros neoliberales con el reaganismo, era una medida desesperada que por sí sola difícilmente podría fructificar.